Primero, muchas gracias por hacer esta entrevista versión online hoy. Un placer. Y por haber venido a la muestra. Al comienzo del documental, ¿no? Y le dice después también uno de los hombres que aparecen en el documental, parece que la culpa se posiciona en los menores, ¿no? De hecho, muchas de las medidas, herramientas y así que se hacen van dirigidas a ellos. ¿Debería ser esto así o hay otros medios? No, vamos, o sea, lo fundamental es que jamás la víctima tiene ninguna culpa de nada. O sea, donde hay que poner el foco es que la culpa es del agresor, pero vamos, eso en todos los casos. ¿Qué ocurre? Los protagonistas de la película, que en su caso decían eso, pues eran precisamente los acosadores, los agresores. Entonces es una manera de echar balones fuera, de decir, no, es la culpa de las familias que no educan bien a las niñas, sobre todo, que no educan bien a las menores. Hay mucha gente que está absolutamente convencida de que en su familia eso no ocurriría nunca porque tienen una educación, digamos, impecable, y no se trata de eso. Cualquiera puede ser víctima. Aquí hay que señalar es a quien está cometiendo esa serie de abusos. Mira, se habla mucho en las campañas antes contra la violencia de género, que siempre se ponía el foco ahí, defiéndete, llama, no sé qué. Pues hace, yo creo que un par de años o así, yo estoy notando que las cosas están empezando a cambiar y sobre todo por campañas de gente de feminismo a través de las redes que hace una publicidad inversa, da la vuelta a esos carteles que no están bien enfocados y señala a los verdaderos culpables. Eso es muy importante, que no se nos olvide jamás. Es que quien sufre una de esas situaciones no va a denunciar nunca. Si se siente culpable, porque así ocurre muchas veces, bueno, pues menores que se meten por curiosidad en sitios que no saben muy bien a dónde los van a llevar, que, bueno, pues incluso encuentran cierto placer, ¿no? en ir descubriendo algunas cosas, pues eso al final les acaba produciendo un sentimiento de culpa que dicen, bueno, yo me metí aquí, ¿cómo voy a decir nada si me van a castigar, si no me van a hacer caso? Lo primero es eso, escuchar y hacerles saber que no tienen ninguna culpa. Y te iba a preguntar, ¿qué tipo de consecuencias tiene esto para las menores o los menores? Pues en muchas ocasiones son devastadoras. O sea, hay gente que necesita atención psicológica toda su vida, que no se recupera nunca, que tiene dificultades para establecer relaciones y bueno, ya en el último punto de la pirámide, porque no olvidemos que si habéis oído hablar alguna vez de la pirámide de la violencia de género, que se empieza por pocas cosas, cosas que se perciben con cierta dificultad hasta llegar al asesinato, o sea, la cosa más cruenta, más horrible, pues en las redes ocurre prácticamente lo mismo. Bueno, pues hay chistes machistas, hay invisibilización, hay acoso y al final la última consecuencia puede llegar a ser el suicidio. Y bueno, en el documental aparecen exclusivamente chicas, pero comentaste en el coloquio que también había casos de hombres. Sí. ¿Existen diferencias cuando es un hombre o una mujer? Yo creo que las técnicas de engatusamiento y las prácticas son prácticamente iguales, porque el perfil del agresor es el mismo. Y eso es importante. O sea, son hombres que consideran objetos y cosas a quien tienen delante. No les importa nada lo que les pase a los menores. En relación a los agresores, ¿no? Salió la idea en el coloquio de que los hombres que hacen esto son unos enfermos, ¿no? Y es una idea que también está mucho en otro tipo de violencias. ¿Cómo podemos acabar, ¿no? con esta idea de que las personas que abusan son enfermas o están locas? Si me dices que están enfermas de machismo, sí, te lo admito. Pero esa es la única enfermedad que tienen. Son producto de una educación absolutamente machista, de una sociedad patriarcal
que tienen eso internado hasta el tuétano, no son enfermos. Y está claro además porque está suficientemente estudiado y bueno, son personas que hacen su vida, que si son evaluadas psicológicamente tampoco se les detecta ninguna enfermedad y que simplemente pues son malos tipos. Y han llegado ahí bueno, porque se han convencido de que eso es tolerable y es normal y no es para tanto. No sé si cuando veáis la peli, si no lo habéis visto, pues uno de ellos habla y dice, ¿por qué no os ocupáis de otras cosas más importantes como los gitanos, los migrantes que nos vienen aquí a quitar el trabajo? Ese tipo de cosas son importantes. No deja de estar lejos de ciertos discursos políticos también. Hay que centrarse en lo que se hay que centrar. Te iba a preguntar también precisamente por eso, ¿no? Por ese centrarse en problemas más importantes, que es algo que sale mucho cuando se habla de desigualdades y existe una jerarquía entre desigualdades o entre no respeto de derechos humanos y cómo se establece en caso de que haya. Es que cómo se establece, es que hay que atender a todo. Es lo de, ¿y lo mío para cuándo? ¿No? Lo que no se puede hacer es, no, ahora vamos a centrar en esto que es más importante o es más prioritario o yo qué sé, ¿qué atiendes primero? ¿Alguien que se está muriendo de hambre o alguien que está sufriendo una agresión en una esquina de la calle? Pues es que hay que atender a las dos cosas, hay que desdoblarse, podemos hacerlo, si es que no es incompatible una cosa con otra. Y para ello, ¿qué tipo de legislación y qué medidas, recursos, etcétera, se ofrecen en España? A ver, yo creo que la legislación la hay y quizás el esbozo de lo que habría que hacer está. Lo que no se acaba es de desarrollar nunca. Por ejemplo, siempre llevamos años intentando que haya coeducación de una manera sistematizada en las escuelas y bueno, esas cosas tardan en desarrollarse. Está ahí, si es que los instrumentos están ahí, pero hay que ponerse de verdad ahí. O sea, no vale con grandes palabras, con grandes enunciados. Hay de verdad que desarrollar eso, aportar el presupuesto que sea necesario también y ya está, es decisión política, nada más. Y en tu trabajo, tú trabajas tanto con menores, ¿no? Como con profesorado, población adulta. ¿Qué tipo de cosas son sobre las que haces más hincapié o que te parecen más relevantes? Bueno, pues primero que aprendan a ver y que aprendan a detectar lo que está ocurriendo, porque muchas veces parece increíble, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta ni los chicos de cuáles son sus actitudes, ni las chicas de lo que les pasa, ni de cómo se están relacionando. O sea, están ahí en una oscuridad terrible. Porque yo siempre lo repito, saben manejar muy bien la tecnología, pero a ver, a relacionarse hay que aprender. Eso no nacemos así. Vivimos en sociedad y bueno, pues hay que aprender a gestionar ciertas cosas y no saben. No saben. Por eso digo siempre que es tan importante la educación, la coeducación, la educación en igualdad. ¿Y qué te resulta más difícil, el trabajo con los jóvenes o con la población adulta? Uy, a ver, quizás la población adulta tenga los estereotipos mucho más interiorizados. Sí que están viendo el problema desde fuera, pero tampoco alcanzan a verlo por eso. Y porque precisamente tienen muchas ideas como la que comentabas antes, ¿no? Son enfermos, luego te salen con unas soluciones pues, de lo más visceral. Yo ese lo mataba. Entonces, bueno, hay que racionalizar las cosas y, bueno, entenderlas y saber cómo prevenirlas y saber también cómo ayudar y cómo ser referentes para menores que puedas tener cerca, que eso es muy importante. A veces me cuesta mucho más convencer al papá o a la mamá de un niño o una niña de que no estén todo el día subiendo fotos suyas a la red, que no tiene ningún sentido, que al propio menor. Es que, ¿cómo le dices cuando cumple 14 años no lo hagas si es que tiene ya toda su vida subida a la red? Entonces, en ese sentido sí que es difícil, sí. Una de las actrices de la película
hay un momento en el que se pregunta si habiendo un número tan amplio, ¿no?, de hombres que cometen este tipo de crímenes, si se puede hacer algo. Y el abogado habla sobre las propias plataformas. ¿Deberían tener las plataformas un papel más fuerte en este sentido? Sí, para empezar debería ser muchísimo más difícil saber qué hacer cuando te está ocurriendo algo en cada una de ellas. Normalmente tienes que dar un montón de vueltas por la propia plataforma para bloquear, para denunciar. En todas es distinto, no existe, digamos, lo que se llamaría, entre comillas, un botón del pánico que esté ahí, fácil de pulsar. Y después tampoco atienden muy bien las peticiones. Hay cosas que las dejan pasar y pasar y pasar. Tienen mucho cinismo con lo que está, mucha hipocresía con lo que está sucediendo dentro de ellas, porque todo eso les genera tráfico que no quieren perder. Digamos que a veces pues, tienen de cara al exterior, una moral victoriana con lo que se ve, con lo que se ve. Es lo que os comentaba de que censuran los pezones de las mujeres, los de los hombres no. Hasta el punto de haber campañas contra el cáncer de mama que han tenido que ser protagonizadas por hombres para poder mostrar un pezón. Pero lo que está ocurriendo por debajo, esos privados o no tan privados, esas amenazas y esas cosas horrorosas, pues no les hace mucho caso, la verdad. A no ser que llegue a ser algo muy gordo, una bola que vaya creciendo mucho. El documental fue el más taquillero de la República Checa, ¿no? Y a mí personalmente me ha resultado muy, muy difícil. ¿Crees que es necesario narrarlas, o sea, narrar estas historias desde esa crudeza? ¿Y tiene impacto este tipo de documentales? ¿Qué se espera? Yo creo que sí, que tiene impacto y que tiene consecuencias. Esto fue, o sea, fue una llamada de atención y sacudió a la sociedad checa de una manera increíble. Incluso la propia policía se puso las pilas y bueno, fueron deteniendo a un montón a través de los depredadores que aparecieron en la película, pues fueron tirando del hilo y deshaciendo tramas. Cuesta mucho mirar para ahí, es una cosa que no se quiere ver. Entonces, a mí me parece que este documental es muy ilustrativo. Me parece que tiene un tono bastante justo, no es que sea tampoco muy sensacionalista. Digamos que ciertas cosas están tratadas incluso con humor y delicadeza, o sea, esos pixelados, esas bromas de repente para poder coger oxígeno y hacer que lo podamos ver entero, porque si no sería imposible ver entero. O sea, yo lo que no quiero es que la gente se asuste y no lo vea, porque sí que son 100 minutos y se pasan enseguida, ¿eh? Sí que es dura porque la realidad es dura, pero está, bueno, es ameno y ilustra muy bien, y es que además nos presenta el catálogo de todo lo que puede estar ocurriendo en las redes ahora mismo. Genial. Vale, pues por mi parte yo creo que eso sería todo. No sé si tú quieres añadir algo más. No, bueno, que sí que me gustaría recomendar que la gente vea la película. No sé si puedo decir que está en una plataforma española también, que sí, está en Filming y bueno, que, que intentéis verla con el ánimo de descubrir en ella cosas que os ayuden a hablar del tema con menores, a comentar las cosas. Esa peli a partir de los 15 años se puede ver perfectamente. Hay otra versión para menores que espero que llegue a España, pero bueno, de momento esta, o incluso bueno, pues trocitos determinados se pueden coger para sacar el tema y hablar con la chavalería para que nos cuenten y para contarles. Genial, pues muchas gracias.